Buenos días, mi nombre es Carlos Ariel Cornejo Cardeña y este es mi proyecto integrador para la materia de electricidad y magnetismo. Mi matrícula CTM 099687 y actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Actualmente vivo en Mérida, Yucatán. La fecha de entrega del proyecto, 30 de junio. La primera pregunta, ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un circuito eléctrico es un sistema cerrado por donde fluye la corriente eléctrica a través de varios componentes. Y estos componentes son fuente de energía. La fuente de energía podría ser una batería, otro componente importante, algún conductor, y esto podría ser de alambre que permita el paso de la corriente en el circuito eléctrico. Finalmente, algún interruptor permite encender y apagar el circuito. Tiene una importancia en la sociedad. Es muy importante mencionar que se utiliza en todos lados. Está desde la tecnología. Los circuitos principalmente son la base de todos los dispositivos electrónicos. Un claro ejemplo podría ser la utilización de máquinas, incluso hasta en el hogar. La luz, los ventiladores, en todos los electrodomésticos está presente un circuito eléctrico. Segunda pregunta, ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les puede dar? Ok, la primera ley postula lo que es la suma de todas las corrientes que entran en un nodo, y esto tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salgan de él. El primer ejemplo que puedo dar es, gracias a dicha ley se puede saber cuánta corriente se puede dividir en un mismo nodo. La segunda ley, parecida a la anterior, de igual forma tiene que ver con el sumatorio de los voltajes, que es llamada ley de tensiones de Kirchhoff, y esta ley establece que en un lazo cerrado la suma de las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministra. Ok, un claro ejemplo es la iluminación de una casa. Un foco conectado a un interruptor debería de brindar cierta corriente, cierto voltaje para que logre funcionar. El foco tiene una caída de voltaje de 110 voltios, los cables de 10 voltios y el interruptor una caída de voltaje de 0. Lo que indica la ley de los voltajes, que la suma de las caídas de voltaje en el circuito debe ser igual al voltaje suministrado. Entonces, en lo que es la suma de las caídas del foco y de los cables es igual al voltaje que está proporcionando alguna red eléctrica. Pues si se llama, por ejemplo, alguna persona, un electricista, puede obviamente medir las caídas de voltaje que hay en algún cable y que no esté funcionando correctamente, para así identificar cualquier tipo de problema. En tercera pregunta, ¿qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos diseñados para generar y suministrar voltajes bastante altos. Ahora, su función en los circuitos eléctricos está en alimentación de equipos específicos, ya que proporcionan voltajes muy elevados. Ejemplo, en dispositivos de telecomunicaciones. Cuarta pregunta, ¿cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Bien, el primero, método de análisis por nudos, es una técnica. En sí es donde se toma un nudo como un punto de referencia dentro de algún circuito, y de esta forma se realizan lo que son las ecuaciones de ese nudo. Método de análisis por mallas, este método se basa en lo que es describir todo en términos de ecuaciones. Tercer método es el de análisis por conjuntos de corte básico. Seleccionar un árbol del circuito se basa en un gráfico que tiene todos los nudos pero no tiene lazos. Debido a esto se escribe lo que es la ecuación de cada conjunto de corte definido únicamente para la rama del árbol. Todo esto en función a las tensiones. El siguiente método es el de análisis por lazos básicos, y este es muy parecido al de cortes, que en este caso se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en base a una función de las corrientes de un eslabón. La modificación de la geometría de los circuitos, simplemente cambiar la geometría, la forma de los circuitos, y sustituir una fuente de otro tipo de fuente, o en la mayoría de los casos reemplazar en varias fuentes. Bien, siguiente pregunta, ¿cuáles son las aplicaciones del capacitador? Bien, los capacitadores son componentes electrónicos que almacenan energía temporalmente. Su principal función es filtrar corriente eléctrica, ayudando a mantener un voltaje estable en los circuitos que se utilicen. Y bien, para finalizar, menciona un ejemplo práctico del uso de la electricidad y magnetismo. Bien, un ejemplo que puedo dar es de un motor eléctrico, ya que en ese dispositivo interviene la interacción entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. Y bien, este ha sido mi proyecto integrador para la materia de electricidad y magnetismo.